Buenas tardes, hermanos. Vamos a escudriñar la palabra del Señor. Doy gracias delante de Dios por tener el privilegio de poder hacerlo, porque también nos nutrimos cuando estudiamos su palabra. Y es lo que vinimos a hacer también acá nosotros. Hoy estamos viviendo en un mundo, cierto, que está todo conectado. Tenemos incluso las comunicaciones. Nosotros podemos comunicarnos con familiares que no están necesariamente cercanos, sino que están en otras regiones y algunos incluso en otros países. Y podemos hacerlo en un mismo tiempo. No necesitamos estar físicamente para poder mantenernos comunicados, sino que lo hacemos instantáneamente. Queremos comunicarnos con alguien, simplemente podemos apretar una videollamada y nos comunicamos con ese familiar. Bueno, y así y otras cosas, la tecnología hoy día, como está al alcance de todos, y más que nada eso ha traído también que nosotros podamos comunicarnos rápido, y eso ha traído también impaciencia. Ha creado la impaciencia en nosotros. Imagínese usted, póngase en los zapatos de los papás de aquellos que son mayores, los abuelitos, cómo ellos se podían comunicar. Ellos han de haber experimentado, ¿cierto?, harto la paciencia, porque tenían que ir, ¿cierto?, a tal lugar, y algunas veces cuando ya llegó el tema de la comunicación a través de las cartas, podían enviar una carta. Obviamente hay un tiempo de espera en la ida de la carta, de lo que se estaba manifestando, y si es una consulta, imagínense la espera de vuelta, era mucho. Ellos sí que tenían que tener paciencia. Bueno, pero con este mundo conectado nosotros también nos hemos vuelto impacientes. Vemos en su palabra, hubieron hombres que tuvieron que experimentar, tuvieron que desarrollar, tuvieron que esperar. Muchas veces las cosas no son instantáneas, como nosotros podemos verlo a través de la tecnología. Hombres como Abraham, por ejemplo, recibió la promesa, pero años después le fue entregado. Y muchos años después. Vemos a Noé, por ejemplo. Él también fue experimentado en la paciencia. Tuvo que tener mucha paciencia desde que recibió el mensaje hasta que le llegó, ¿cierto? Hasta que construyó el arca pasaron alrededor de 100 años, si no me equivoco. Tuvo que tener mucha paciencia. Y así más vemos en la palabra del Señor que hay muchos hombres que tuvieron que experimentar la paciencia en su vida. Dice el libro de Gálatas 5:22 que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y así llegamos a nuestro texto bíblico, materia de estudio, la paciencia. La paciencia del cristiano. Bueno, para poder profundizar más en este estudio, el libro de Santiago fue escrito en los años alrededor del año 46 al 48 después de Cristo, desde Jerusalén. Y Santiago, el nombre también en otras partes aparece como Jacobo, ¿ya? Muchos dan por este era el medio hermano de Jesús, quien escribió esta carta, el libro de Santiago. Ahora, ¿en qué tiempo lo escribió? Eran tiempos de persecución para la iglesia y Santiago les anima a vivir un evangelio coherente en medio de las persecuciones. Es en este contexto que Santiago entonces expone su mensaje. Y antes, cuando vemos la partida del mensaje, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hay un por tanto de por medio, ¿cierto? Y ese por tanto nos lleva a revisar qué estaba sucediendo al comienzo, qué estaba sucediendo atrás, qué estaba pasando. Y vamos al libro de Santiago, ahí mismo, en los versículos 1 y 6 del mismo capítulo. Ahí obtenemos la respuesta. Primero, hay palabras duras al rico opresor. Santiago 5,
1 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Y por qué se le dice estas cosas tan duras a estos hombres ricos? Porque estos eran los opresores, afligían las almas de los pobres. Santiago 5:4 dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y un pequeño paréntesis: el clamor, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor. Dios siempre va a escuchar nuestros clamores. Muchas veces quizás nosotros podemos ver lejano eso, y muchas veces eso quizás nos desanima a orar, pero Dios, vemos por su palabra que Él siempre va a escuchar nuestros clamores. Es un pequeño paréntesis. Y lo otro pertinente a aclarar es que le está hablando a hombres cristianos, ¿ya? A hombres que han llegado a los pies de Cristo, han reconocido sus pecados, se han arrepentido de sus pecados a los pies de Cristo. Le está hablando a hombres cristianos que compartían una misma fe. ¿Quiénes eran estos hombres? No eran precisamente los ricos, ¿cierto?, que se menciona en Santiago 5, del 1 al 3. Más bien eran los que estaban siendo oprimidos. A ellos se dirigía el mensaje. La paciencia del cristiano. Por tanto, dice versículo 7 del capítulo 5, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Es una paciencia larga. Es una paciencia, quizás con el mundo conectado hoy día no nos ayuda mucho, pero ese es el llamado. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, si unimos lo que estaba pasando anteriormente y el mensaje propiamente tal, todo parece indicar que debemos tener paciencia en las dificultades cuando estamos siendo afligidos o las circunstancias son adversas. Ahora, ¿qué es la paciencia? Ya vimos que es uno de los frutos del Espíritu Santo. De modo que estas palabras eran para los hombres, nuevamente recalcamos, para todos los hombres nacidos en Cristo. Algunas características de la paciencia que salen en este pasaje bíblico, vemos 5 veces que se repite paciencia, paciencia, paciencia. 5 veces en este pasaje. Algunas de las características de la paciencia tienen las siguientes particularidades en su lenguaje original. Es del verbo macrotumeo, en los versículos 7 y 8, por ejemplo, tener largura de ánimo, paciencia bajo la presión de circunstancias adversas. También significa, versículo 10, longanimidad, tolerancia. Y nosotros en el diccionario que utilizamos, el RAE, la Real Academia Española, dice grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Ese tipo de paciencia, de esa paciencia es lo que nosotros vamos a ver. Es una paciencia larga, pero no es en vano, pues esperamos con paciencia hasta la venida del Señor. Y mientras esperamos, debemos hacerlo con ánimo, con largura de ánimo. No es un ánimo corto, no es un ánimo que puedes experimentar en un corto tiempo y después se va, es largura de ánimo. Aun cuando estés en aflicción o bajo presión, como estaban viviendo estos hermanos en la fe, y las circunstancias que te rodean sean adversas, el llamado es a tener paciencia aún en medio de la adversidad. Además, para dar un ejemplo de paciencia, Santiago utiliza el ejemplo de un labrador.
Versículo 7, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. El campesino tiene que esperar las lluvias tempranas y la lluvia tardía para poder cosechar, tener una buena cosecha. Pero él participa en alguna de estas. Está en su potestad, él puede hacer venir esa lluvia, está en sus facultades, ¿no es cierto? Las primeras y las postreras lluvias se mencionan con frecuencia en la Escritura porque tenían una gran importancia en Palestina. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 11. Versículo 14. Dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Las lluvias tempranas eran las del otoño, sin aquella lluvia la semilla no germinaría, no brotaría, no produciría. Entonces es de suma importancia que esta lluvia pueda venir para producir, para que lo que se haya sembrado, ¿cierto?, pueda germinar. Y las lluvias tardías, las de la primavera, igual de suma importancia, sin las que el fruto no podría madurar. El campesino necesitaba tener paciencia para dejar que la naturaleza haga su obra. Más bien nosotros decimos que el dueño de la naturaleza, ¿cierto?, haga su obra. No tiene control sobre ellos, como veíamos, solo debe esperar con paciencia. Y el cristiano necesita tener esa clase de paciencia para esperar el regreso de Cristo. Hay un hombre que esperó pacientemente, y ya lo hemos nombrado, sale en el Antiguo Testamento, es Abraham. Abraham es reconocido también que fue un hombre paciente. Vemos en Hebreos 6, 13 al 15, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hebreos, seguimos diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Podemos observar a Abraham esperando bajo la presión de las circunstancias, porque las circunstancias a Abraham no le eran favorables, le eran circunstancias adversas. Incluso esa promesa también que él iba a ser padre de muchas naciones. Él ya había cumplido su edad en la cual él y su esposa también, ¿cierto?, en el cual ellos no podían tener hijos. Entonces, esas eran circunstancias adversas. No estaba en su control, pero sí estaba en los controles de nuestro Dios. Y él pudo darle un hijo aún en la vejez, cuando él no podía. Permiso. Aun cuando su propia paciencia y fe fue puesta a prueba al entregar, por ejemplo, a su hijo, cuando se le pidió a su hijo en sacrificio, él, por fe, él también lo hizo así, él entregó a su hijo, porque él sabía también quién se lo estaba pidiendo. Avanzamos en Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esto no quiere decir que yo me voy a sentar a esperar la venida del Señor, voy a quedarme de brazos cruzados.
más bien es una espera activa. Aún queda cierto camino por recorrer, una carrera que terminar, porque Abraham en su espera estaba siendo también obediente a Dios, a todo lo que Dios le mandaba. Asimismo, nosotros debemos estar activos porque si no, cierto, el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, él no está perdiendo el trabajo, él no está perdiendo su tiempo, él está, como lo describe la Escritura, como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros tenemos la mirada en Jesucristo, en el regreso de Él, y nos mantenemos obedeciendo su palabra, por supuesto que el enemigo le vamos a dar, cierto, la oportunidad para que Él nos pueda tentar y nos pueda hacer caer. Dice el libro de Marcos, el capítulo 13, versículo 33 al 37. Dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, ni al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Versículo 33, mirad, velad y orad. Velad significa estar sin dormir, estar vigilante. ¿Cómo es nuestra espera al regreso de nuestro Señor? ¿Estamos mirando lo que acontece, cierto, hoy en día? Y nosotros por eso también, por medio de la Escritura, por medio de la enseñanza, podemos ver que el tiempo está cerca. Porque vemos cómo la sociedad hoy día está volcada al pecado, volcada a su maldad. Y debemos también estar sin dormir, estar vigilante. Y por supuesto que debemos estar orando. Nuestro hermano Cristian nos recordaba, ¿cierto?, la participación de nuestra reunión de oración. Gracias al Señor, muchos hermanos están con nosotros ahí congregados para poder orar por las diferentes dificultades, las adversidades que, como podemos ver, que cada cristiano vive. Y la oración es la comunión con nuestro Dios. Él puede consolar, Él puede fortalecer, Él puede ayudarnos por medio de la oración. Es un mandato también para estar esperando la venida del Señor. Velad. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su debido tiempo recogeremos el fruto de nuestra espera, cuando Cristo vuelva por su pueblo. Sigamos adelante, sirviendo al Señor sin desmayar. Santiago 5:9. ¿Me ayudan a leer? Hermanos, amén. No juzguéis, dice Lucas 6:37, y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aunque esto es cierto de no quejarnos, no juzgarnos el uno con el otro, hay algunas acepciones. No quiere decir que nosotros no podamos amonestar, cierto, al hermano en conocimiento de la palabra.
De hecho, manda que nosotros seamos atalayas, ¿cierto?, de nuestros hermanos para que no tropiece, para que no caiga. Debemos también reprender, debemos exhortarnos. También la Escritura nos llama muchas veces que nosotros debemos exhortarnos mutuamente para poder mantenernos firmes en la carrera, sin fluctuar en la carrera. No os quejéis. Quiere decir esto más bien entonces que no pierdan tiempo. No perdamos tiempo, hermanos. Ustedes son el mismo, nosotros somos del mismo equipo. Somos un mismo cuerpo, dice su palabra. Y yo por lo menos nunca vi reclamar mi dedo índice, al dedo pulgar, porque yo escribo mal. Nunca se ponen, ¿cierto?, en esos tipos de contradicciones. Es algo tan absurdo que nosotros lo podemos llevar también dentro de nuestra carrera. ¿Por qué vamos a quejarnos los unos por los otros? Más bien, exhortémonos a mantenernos sin fluctuar en esta carrera, ¿cierto? Más bien, nutrámonos con la palabra de Dios. Busquen las cosas de arriba, sean de un mismo sentir, animémonos a terminar la carrera con gozo. Más bien, ¿cierto?, preocupémonos de lo que dice su palabra. Mirad, velad y orad. Puestos los ojos en Jesús. Además termina diciendo el versículo 9, he aquí, el juez está delante de la puerta. Y esa es la urgencia, y eso es para que nosotros no saquemos la mirada. Marcos 13:29 dice, utiliza la misma frase. Así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas, el estar mirando, ¿cierto?, observando lo que está aconteciendo. Conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca a las puertas? Al que nosotros estamos esperando, a nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto algunas señales. El Señor no tarda su promesa. Por lo tanto, no perdamos tiempo en quejarnos de los hermanos. Más bien, exhortémonos para que todos seamos de un mismo sentir. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Vamos a ver unos de ellos, de aquellos profetas, Elías. ¿Y quién era su opresor? ¿Quién era que le impartía aquellas adversidades de la vida? El rey, ¿cierto?, Acab, y más bien su esposa también, Jezabel. Él fue el portador de la voz de Dios. Él obedeció los mandatos de Dios, y por él hablar en el nombre de Dios se ganó el rechazo de muchos. Por mostrar el pecado de Acab, él se ganó el rechazo del propio Acab y su esposa Jezabel. Eso es lo que trae muchas veces la consecuencia de decir la verdad. Primera de Reyes 16, 29, 34. En el nombre del Señor. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Les suena este tipo de reinado? ¿Le es familiar este tipo de gobierno? En donde se hace lo malo y además se impulsa a hacer lo malo. Lo malo ante de los ojos de Jehová nuestro Dios. Si hoy día estamos mal, podemos estar más mal de lo que hoy día podemos estar.
Hoy día estamos a poco tiempo de tener una votación importante para nosotros, ¿cierto? Para nuestro pueblo de Chile, para nuestra nación. Tenemos algo importante que ver el 4 de septiembre, donde como cristianos tenemos responsabilidades ante Dios de lo que nosotros vayamos a hacer. Si no me equivoco, de 1 Corintios 5 habla respecto de nuestras responsabilidades como cristianos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta, como cristianos, de nuestras obras acá en la tierra. Nosotros como cristianos rechazamos todo lo que se llama pecado y más todavía que se promueva el pecado. Esta nueva propuesta de la Constitución tiene leyes que, por ejemplo, hablan del aborto libre, de la igualdad de género, sobre la educación de los niños, totalmente contrarias a los mandamientos de Dios. Como cristianos, rechazamos todo tipo de pecado. Dios dice, no matarás. Dios dice, hombre y mujer los creó Dios, varón y hembra los creó. Y eso no es discriminación. Eso es decir la verdad. Además, vemos en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia. Dios dice que los padres deben enseñar también a los niños la verdad. Corregir, educar, enseñar, disciplinar, para que el día de mañana tampoco ellos puedan ser vergüenza de nosotros. En los tiempos de Elías, llamar al pecado tenía un costo que era muy alto. Y Elías hizo lo correcto delante de Dios. Él le dijo que el pecado sí era pecado. Nosotros cuando nos veamos expuestos a situaciones así, también rechacemos todo tipo de pecado. Mostremos a Dios. Hablemos de Él y proclamemos el al Santo de Israel. Y hagámoslo en mansedumbre. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 3:15, porque nos toca también a nosotros, ¿verdad?, exponer el Evangelio de Cristo, el mostrar el pecado a la humanidad, pero no para que sean condenados, sino que para que todos procedan al arrepentimiento y puedan llegar a los pies de Cristo, que puedan disfrutar del caminar con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 1:6-7 también dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es a lo que nosotros estamos esperando, ¿cierto? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Dios también quiere prepararnos para esa llegada. Dios no nos quiere así tal cual como estamos. Y muchas veces utiliza las pruebas, las dificultades, las diversidades, las diversas dificultades
para que también, así como se prueba el oro por fuego, para que salga lo bueno, para que eso bueno que salga honre y glorifique a Dios. Así también Dios a nosotros nos prueba, para que salga lo mejor. Santiago 5:11 dice: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice la Escritura: feliz los que sufren, igual como lo dice Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Es necesario la paciencia para correr esta carrera? Sí, es necesario. Pero no tengamos miedo de pedir paciencia, porque quizás vemos que para tener paciencia muchas veces también Dios utiliza cosas que nosotros consideramos adversas, que son malas para nuestro entender, pero que no necesariamente son así, porque Dios lo hace en toda sabiduría, en todo su conocimiento. Veamos, por ejemplo, dice, habéis visto la paciencia de Job. Veamos. Bueno, antes, Mateo dice respecto de la bienaventuranza, Mateo 5:10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Dónde está puesto su galardón? ¿Dónde lo está buscando usted, mi hermano? No lo busquemos acá en la tierra, porque no es satisfactorio. Busquémoslo allá. Allá está nuestro galardón. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job era un hombre correcto delante de Dios. Dios asimismo lo reconoce en las primeras páginas, ¿cierto?, del libro de Job. Apartado del mal, Dios le dio riquezas, muchas riquezas a Job. Pero llegó el tiempo de crecer para Job. Llegó el tiempo de conocer a Dios realmente como Él es, un Dios glorioso, un Dios grande. Job fue afligido en gran manera. Cuatro noticias recibió y aún así 4 noticias malas recibió Job y aún así adoró y dijo Job 1:21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. Aun cuando se llenó de sarna y su mujer no estuvo con él, la persona más cercana reconoció a Dios en medio de la aflicción. ¿Recibiremos solo lo bueno y no lo malo? Dios sabe. Él, en su sabiduría, como dije anteriormente, Él hace las cosas en amor, porque no nos quiere así como estamos, porque sabe que
sabe que puede darnos algo mejor. Y como quiere darnos cosas mejores, Él muchas veces utiliza estas herramientas suyas para hacernos algo mejor. Dios le pregunta a Job, conocido también en el 42, ¿es sabio contender con el Omnipotente? Job 42, 1, 6. No es sabio, dice Job, no es sabio. De oídas le había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo que pasar todo eso con paciencia para maravillarse de Dios. El resultado de toda esa aflicción era ver a Dios tal cual Él era. ¿No es grande la recompensa? Conocer al Dios glorioso. Fue entonces recién al final, porque Dios lo hace todo en sabiduría, también Dios restituyó, ¿cierto?, todo lo que Job antes tenía y aún duplicó lo que tenía. Habrá momentos en la vida cuando pensemos que Dios pudo haberse olvidado de nosotros. Pero si nos aferramos a nuestra fe, a la fe en el Señor Jesucristo, al final nosotros también comprobaremos que Dios es benigno, que Dios es misericordioso, que Dios es todopoderoso. ¿Vale la pena? Vale la pena. Amados, debemos tener paciencia, así como se le exhorta a estos cristianos, hermanos, en Santiago. Debemos tener paciencia sin excusas. Es una paciencia que vemos que es prolongada, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Sabemos que hay señales que nosotros estamos, ¿cierto?, observando, estamos mirando. Y eso es algo correcto para cada cristiano. Debemos estar mirando lo que acontece, las señales. Vimos también que la paciencia es el fruto del Espíritu Santo. O sea, cada hijo de Dios puede experimentar paciencia en su vida. Puede correr la carrera con paciencia. Cada hijo de Dios. Vemos en nosotros mismos que no somos perfectos. Que todavía debemos despojarnos de todo peso, de todo pecado. Y el camino muchas veces a la perfección, en semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque Él también está siendo formado en nosotros. Muchas veces el camino a aquello son las aflicciones. Y también porque no sabemos cuándo Cristo volverá. El mandato de nuestro Señor para nuestra vida, para su vida, hermano querido, debemos estar mirando lo que está aconteciendo, ¿cierto?, en este mundo entero. Debemos estar velando. Y velar precisamente no significa, ¿cierto?, estar dormidos, sino que estar atentos. No bajar la guardia. Debemos estar velando la venida del Señor. Y otra tarea que también es provechosa para nuestras vidas, debemos estar orando. Aprovechar los tiempos que tenemos de oración, ¿cierto?, con los hermanos,
Los días miércoles están todos invitados, pero también nuestra propia vida de oración con nuestro Dios, porque no es suficiente, ¿verdad? Usted sabe y conoce que no es suficiente. Debemos también orar en todo tiempo, como lo manda la Escritura. Debemos permanecer en oración, porque no es provechoso para nuestra alma. Descansamos en el Señor. Entendemos, comprendemos más lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Tenemos muchos ejemplos de paciencia, pero vemos un ejemplo que es grande, que es de Dios para con nosotros. ¿Le tuvo mucha paciencia a usted? ¿Los esperó? Usted sabe cuánto tiempo le esperó. Yo sé cuánto tiempo Dios me esperó. Él tuvo mucha paciencia, es uno de sus atributos. Lento para la ira y grande en misericordia. Romanos 2:4 habla de que nosotros también nos aprovechamos de esa paciencia. Él, en su benignidad, porque quería que todos procediéramos al arrepentimiento. O menospreciáis las riquezas, ahí está, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero el tiempo también de la ira llegará, y si no te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Cristo para salvación de la ira de Dios, también te visitará. Si no has creído en Jesucristo, si quieres disfrutar también de esta espera gloriosa que tenemos los hijos de Dios, debes entregar tu vida al Señor en arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Él es propicio a nuestros pecados. Él es quien pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y tiene toda la autoridad, toda la potestad para perdonar también los pecados. Solo debes arrepentirte de tus pecados, confesarlos al Señor, saber que eres indigno delante de Dios, porque Él es un Dios justo. Y como es un Dios justo, Él también juzgará a la humanidad. Castigo eterno a aquel que no ha creído en Jesucristo, porque Él dio a aquel cierto por el cual todos pueden llegar al arrepentimiento, a Jesucristo, el justo. La invitación a que te unas a nosotros en esta espera gloriosa del retorno del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tenemos un camino por delante, así como Elías rechazó el pecado, nosotros también debemos hacerlo. Santiago 4, en el mismo libro, el versículo 12 termina diciendo, el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a experimentar en nuestras vidas el fruto del Espíritu, y uno de ellos es la paciencia. Ayúdanos, Padre, a fortalecer nuestra vida espiritual en Cristo, a esperarlo con gozo, Señor. Así como Pablo también quería terminar su carrera con gozo, nosotros y cada uno de nosotros queremos terminar nuestra carrera con gozo, no importando también la dificultad, la adversidad, porque también está para nosotros el que también podamos andar en valles
de sombra y de muerte. Pero confiad porque también nosotros estaremos allí contigo, Señor. En eso nos aferramos, en eso confiamos. A usted le esperamos, Señor. Tenga misericordia de nosotros. Gracias, Padre, por Jesucristo, por la bendita esperanza que hay en Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén.